Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio a una nueva enseñanza, así que hoy vamos a seguir retomando lo que Dios ya nos ha dicho, lo que Dios nos ha estado hablando a partir de las enseñanzas anteriores. Vamos a hacer un poco un punto, vamos a conectar un poco de lo que Dios ya estuvo hablando la semana pasada con nosotros. Por lo tanto, primero que vamos a hacer, como todas las veces, es una oración. Así que por favor inclinen su rostro ahí donde están y vamos a orar para presentar este tiempo al Señor. Padre Santo, yo quiero hoy darte gracias por este tiempo en el cual, Señor, hoy tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu escritura, a través de tu palabra. Queremos pedirte que continúes, Señor, hablándonos, que tu Santo Espíritu nos siga revelando, que tu Santo Espíritu nos siga enseñando, Señor. Esas citas bíblicas que están ahí en la Escritura que a veces para nosotros son complicadas de entender, pero que tu Espíritu nos las ayude a comprender y a entender, Señor. Queremos entender lo que había en tu corazón, Señor. Todo eso, nosotros poder comprender en general tu eternidad, todo lo que había, cómo has ido trabajando, Señor, con tu humanidad, con tu creación, Señor, cómo lo has ido haciendo, Señor. Por eso oramos para que esta palabra pueda, Señor, ser en nuestras vidas y que aparte de que eso también nosotros podamos, Señor, poner en práctica y entender lo que había en ti y cómo te estás moviendo en estos tiempos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a dar inicio. Como saben, estamos hablando de los pactos bíblicos. Este es nuestro bloque principal. Quiero que por favor se conecten desde ya, así que voy a entrar a hacer una especie de un pequeño resumen para poder empezar a conectarnos, ¿vale? Hemos hablado que ¿cuántos pactos hemos dicho que son? 8 pactos, ¿vale? Son 8 pactos. ¿Las dispensaciones cuántas son? 7 pactos, ¿vale? Entonces son 7 dispensaciones, 8 pactos, ¿vale? El primer pacto que nosotros hablamos y vimos fue el pacto edénico, ¿vale? Es el pacto que nosotros estuvimos trabajando. Por lo tanto, el pacto edénico, ¿qué hablamos del pacto edénico? Y siempre es un pacto que Dios dio, ese pacto le habló en el Edén. El hombre y la mujer pues habitaban allí, todo era allí maravilloso, sencillamente el hombre tenía que cumplir una obediencia, una ordenanza que Dios le había dado, una ordenanza, pero el hombre incumplió y a partir de ahí viene la raíz de todo esto que estamos viviendo, que es el pecado. Cuando entró en la tierra, pues eso fue lo que prácticamente estamos viviendo consecuencias desde allí, desde cuando se cometió este pecado, ¿vale? Estuvimos hablando que en este pacto edénico, pues el hombre pasa de un tiempo de inocencia, pasó a ser cuando incumplió este pacto, pasó a un tiempo de un periodo de conciencia, ¿vale? Por lo tanto, el segundo pacto que empezamos a hablar es un pacto adámico, es un pacto que hace Dios con Adán, donde le entrega una serie de ordenanzas y le empieza a decir qué es lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que cumplir, a partir de ahí vinieron unas consecuencias, ¿vale? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues hablaba de que tenía que, con el sudor de su frente, iba a ser más esforzoso del tema del trabajo, que la mujer, el hombre se iba a enseñorear sobre la mujer, y eso es una cosa que yo decía la semana pasada, que hoy en día pues se ha perdido y no se está cumpliendo a la cabalidad, no se está cumpliendo como debe ser, por muchas circunstancias que han ido pasando. El enemigo ha querido hacer mucho daño a lo que es al sacerdote del hogar, hace mucho daño, y es que el hombre ha perdido ese tiempo, ese sacerdocio. Ustedes pueden ver que ha pasado mucho tiempo, el hombre ha perdido ese sacerdocio que no quiere acercarse. Por eso es la razón de que nosotros no vemos casi hombres estudiando. ¿Pueden mirar un poco alrededor de ustedes? ¿Cuántos hombres ven? Un solo hombre. José Puigdemont. Aquí lo tenemos. ¿Cuántas mujeres hay? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mujeres y una que sale del baño, 17. Aquí entró otro aquí para bajar un poco el nivel.
Pero ¿te das cuenta de lo que te estoy queriendo decir? ¿Qué es esto? Pues que el sacerdocio se ha ido denigrando. El enemigo ha venido a atacar fuertemente a la cabeza, porque sabe que si en la cabeza la ataca desde un principio, pues entonces la familia queda desestructurada. Entonces cuando vemos que los hijos no vienen a la iglesia, pues claro, porque hay un sacerdocio que no se estaba cumpliendo. Entonces esto que ustedes ven ocurre no solamente en esta iglesia, sino en la mayoría de la iglesia universalmente, ¿vale? Si ponemos a mirar la proporción en una iglesia, son de un hombre que hay 3 mujeres que están ahí, que están sirviendo, que están trabajando, que están colaborando, porque el hombre no está haciendo su trabajo. Y me duele que yo soy hombre y por lo tanto de alguna manera le pedimos a Dios y hemos estado orando mucho por eso, para que se levante. Por esa razón nosotros veíamos que en el ministerio de intercesión estaba más compuesto de mujeres. ¿Cuántas mujeres en el ministerio de intercesión? La proporción que hay en mujeres, hombres, ustedes mismas lo ven. Y nosotros hemos orado y fue cuando empezamos a trabajar en esa área, y gracias a Dios ahora nos estamos reuniendo los viernes los hombres a orar. Y eso ha sido a raíz de ver esta necesidad y esta carencia del sacerdocio del hombre, que no está actuando pasivamente. Pero eso sí, por las redes y muchas veces se ven que las mujeres están siendo señaladas. Son las que están apoyando, las que están aportando en la obra del ministerio, que si evangeliza, que si predica, que si hace, las atacan, que no. ¿Y ellos? Los primeros que están señalando son los primeros que no están haciendo nada. Y eso me da rabia a mí, porque yo conozco muchas personas que han llegado a esa posición, y cuando han venido a decirme, que hace poco vino un hombre y me dijo, ¿qué opinas tú de esto? Y yo para él esperando una respuesta, lo primero le dije, ¿qué estás haciendo tú en tu iglesia? Es que no sé por dónde iba él, pero yo de una vez le lancé la mía. ¿Tú qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Estás sirviendo? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo aquello? ¿Estás cumpliendo estos deberes, esto? Por razones como estas es que estamos viendo cosas como aquellas. Y yo no estoy diciendo que digamos esté bien en este nivel. Digamos, nosotros vemos esta situación aquí como iglesia, pero allá afuera vamos viendo de que las mujeres han tenido que tomar ese control y ese mando, y el hombre se ha quedado pasivamente. Todo esto es porque el enemigo ha empezado a hacer daño. Yo las felicito a ustedes. Y también felicito a los pocos hombres que hay acá. Pero la felicito a ustedes por lo que hacen. De verdad que tengo que darle muchas gracias a Dios por sus vidas, por esa constancia, perseverancia. Y vamos a seguir orando para que se sigan levantando hombres, sacerdotes, para que sigan estando ahí al pie de la lucha. Estamos hombres comprometidos con el Señor, hombres que quieran dar, que verdaderamente entiendan cuál es el papel que Dios los mandó a hacer en esta tierra. Debemos de orar. Yo sé que algunas podrán tener a sus esposos aquí, otras no, posiblemente no. Si Dios les ha bendecido con un buen sacerdote que te está animando para venir a la iglesia, un buen sacerdote que está preocupado para que sus hijos reciban la palabra, un buen sacerdote, ¿sí?, que esté haciendo un trabajo, pues valóralo. Valóralo, porque son pocos los que hacen ese trabajo. En vez de estar echándole, machacándole o diciéndole cosas, valóralo, porque como decía el profesor, yo estoy transmitiendo algo que había en el corazón del profesor que yo recibí, es como si se hubieran ganado la lotería, porque de esos hay pocos, son contados esos hombres. Así que las personas que todavía no se han casado, las mujeres que todavía un día Dios los va a bendecir con un esposo, empiecen a orarle a Dios para que les dé un sacerdote que ame primero a Dios antes que ustedes, ¿vale? Amén. Vamos a continuar, que hice una parada aquí, pero yo creo que es necesario que hablemos de este tema. ¿Se dan de cuenta, no? El ejemplo que les acabé de hacer, pues de eso se trata. Desde estos pactos hemos visto que esto se ha ido perdiendo, cada día va peor, ¿vale? Entonces vamos a entrar en este pacto que alcancé a profundizar un poquito o a avanzar la semana pasada, y hoy quedamos en este pacto y vamos a conectar desde aquí, ¿vale? Por lo tanto, el pacto con Noé, empezamos hablando. ¿Qué dijimos? Dijimos que este tercer pacto que Dios estableció con los hombres fue llevado a cabo después del diluvio. Este pacto es conocido como el pacto con Noé.
Por medio de este pacto, Dios le da a los hombres la oportunidad de comenzar un nuevo mundo donde se corrijan los errores del pasado. Donde se corrijan los errores del pasado, ¿vale? Entonces, pensemos un poquito y vamos a hablar de este tema. Les decía la semana pasada y empecé a decirles que cuáles fueron las condiciones de este pacto. Pero vamos a analizar un poquito. Entonces, como les decía, Dios empieza un proceso con la humanidad y en ese proceso de la humanidad llega a un punto, ¿sí? Ahí, digamos, llega a un punto donde Dios tiene que hacer un borrón y cuenta nueva, porque la humanidad todavía no era que estuvieran haciendo gobierno, sino había un desorden allí, la ley del más fuerte. Yo me imagino el caos total. Para Dios tomar la decisión de tener que hacer un borrón y cuenta nueva en el diluvio, era que las cosas eran demasiado terribles lo que estaba pasando en ese tiempo. Era terrible, era tanta la maldad que era algo increíble que lo que estaba pasando. Hay algunas personas que dicen que estamos viviendo como los tiempos de Noé. Yo digo que allí las cosas eran muy fuertes, eran demasiado fuertes porque no había un gobierno, ¿vale? A partir de ahí Dios empieza a tener un trato con un solo hombre, pues de toda la humanidad elige a uno, un poco, y pensaba mucho en este punto. Elige a uno, elige a sus 3 hijos, ¿sí? Seguramente este había sido un buen sacerdote, donde había educado a sus hijos en un buen sacerdocio, y ellos tenían sus respectivas esposas. Entonces, pensando y meditando en esto, y se lo dejo solamente para que por favor lo miren en casa, porque a mí la palabra me gusta irla analizando y pensando. La descendencia de Noé, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Digamos, de Noé, ¿de dónde viene? ¿De qué linaje? De Set. Hay algunas personas que creen que es que venían porque preguntaba, y cada vez uno se va preguntando en la palabra y dice, ¿y los descendientes de Adán están ahora vigentes en esta tierra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los descendientes de Adán están vigentes o no? Sí, nosotros. Nosotros no. ¿Ah? ¿Qué opinan? Toda la humanidad. Pues es bueno que estudien y piensen en esto. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque resulta que Dios hace un borrón y cuenta nueva y saca a Noé con sus hijos, y ellos son descendientes de Set, no son descendientes de Adán. De ahí empezó otra vez la humanidad. La humanidad empezó a partir de Noé otra vez con sus hijos. Pero alguna persona dirá, ¿y las hijas? A ver si alguna de las hijas podía ser descendiente de ellos, que ellos se hayan podido acoger a algunas mujeres. No lo sé. Pero yo entre investigando y tirando un poquito el hilo iba llegando a todas estas conclusiones. Solamente lo digo para que piensen, porque a veces la palabra no solamente es leerla y no analizarla. Estamos estudiando como teólogos para indagar, investigar, ¿sí me entiende? Para ir mirando. Por lo tanto, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí lo dejo. Yo no voy a decir sí ni no, porque ahí la palabra no lo dice con claridad, nos dice que Noé viene de descendientes de Set, sus hijos obviamente de Noé pues son también descendientes de Set, lo que no sabemos son de las nueras. Entonces de ellas no sabemos nada, no sabemos de dónde provenían y por esa razón, ¿vale? Lo dejo así solamente para analizar, ¿vale? A ver, continúa. Entonces Dios empieza a tener un trato y le dice que empiece a gobernarse. Este mundo está, Dios le da nuevamente a él unas condiciones de este pacto que estuvimos mirando, ¿vale? Decíamos, esto ya lo leímos, las condiciones del pacto de Noé, aquí fue donde quedamos. Los hombres tenían que salir del arca a poblar la tierra nuevamente. Entonces la tenían que poblar. ¿Tenían que hacer? Hijos. ¿Qué es eso? Poblar. Pues hacer hijos, muchos y muchos. Muchos, o sea que ya se imaginará el trabajo que tenían que tener para hacer tantos hijos, porque hay que poblar la tierra hay que llenarla. Eso sí, todavía seguimos haciendo ese trabajo, tanto así que yo no sé cuánto tiempo ahora tenemos, como 7.000 millones en la humanidad, aproximadamente está por ahí, pero bueno, que hay que hacer hijos, ¿vale? Es lo que Dios les envía aquí en este gobierno, en esta condición. La tierra no volverá a ser destruida por medio de un diluvio. También Dios dio esa palabra, esa lo dijo Él, que no iba a ser destruida, ¿vale? Los hombres podían comer carne, pero no sangre. Entonces ve que la palabra enseña. Yo te voy a decir una cosa de las condiciones.
¿Hay estudiosos de Dios aquí? Vale, levanten la mano los estudiosos de Dios aquí. Bueno, ¿todos? Bueno, yo quiero verlos. Voy a decir la pregunta, por favor. Los estudiosos de Dios, quiero que levanten la mano. Vale. Todos, ¿no? Porque si hay alguno que no es estudioso de Dios, digo, de pronto sí que está haciendo acá, está estudiando sobre Dios, ¿no? A ver, una pregunta que quiero decirle. Ustedes, como estudiosos de Dios, no se pueden limitar solamente a lo que yo les doy. Yo ahora voy a dar una serie de citas bíblicas que seguramente no las voy a leer por cuestiones de tiempo, porque estos pactos, si los pusiéramos a estudiarlos a profundidad, pues abarcaríamos hasta 4, 5, 6 clases solamente hablando de todo esto. Pero yo les voy a dar unas citas por la responsabilidad de que ustedes investiguen como lo he hecho yo, por aparte, para que ustedes vayan a más. Ahí es donde voy. Voy a dar unas citas, tomaré unos puntos específicos, pero hay más. ¿Dónde están todos esos pactos? Pues entonces ustedes tienen que investigarlo, ¿vale? ¿Lo van a hacer? Sí. Vale. Los hombres podían comer carne, pero no sangre. Vuelvo y le digo, ¿eso es dónde está? Eso se lo dijo a Noé. A partir de ahí Dios sí le dijo, puedes comer, ¿vale? El pacto sería confirmado por medio de una señal en el cielo. ¿Cuál es la señal? El arco iris, ¿vale? Esto no lo tienen, escríbanlo, por favor. El pacto sería confirmado por medio de una señal en el cielo, el arco iris, ¿vale? Este pacto lo podemos encontrar en Génesis 8 al 15, del 8 al 15 al 9, 17, ¿vale? A partir de aquí hasta allí, yo leeré una parte de una porción, ustedes van a leer el resto en casa, ¿lo van a hacer? Sí. Vale, ahí está, y cuando lo empiezan a estudiar, van a, mira, aquí está lo que decía el hermano que no podía comer carne, aquí está lo que decía de que iba a ser el arco iris, ahí está, ¿vale? Ahí, no lo voy a ver todo, pero vamos a ver, ¿vale? Vamos a leer una porción, ¿vale? De esa. Génesis 8 del 15 a 22. El resto lo leerán ustedes en casa. Vamos a leerlo todos. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, contigo todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, ahí empieza el pacto. Mira, ¿qué tienen que hacer? Fructifíquense, multiplíquense sobre la tierra. Ya que es tener hijos, ¿no? Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve. ¿Están leyendo, no? Sí. Voy a volver a empezar porque no escucho a nadie. Empezamos otra vez en el 18. Entonces salió Noé y sus hijos, a su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie. ¿Salieron de dónde? Ahí empieza una nueva dispensación, un nuevo proceso, un nuevo pacto, ¿vale? Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí las cosas empezaron a cambiar, porque empezaron a ver las estaciones, ¿ve? El frío, el calor, ¿qué son esos? Estaciones. Las estaciones que nosotros tenemos, la primavera, todas las estaciones, el frío, el calor, empieza a cambiar. Por lo tanto, antes no, porque no había llovido sobre la tierra. Después de esto ya empieza a haber un ciclo y cosas así donde empieza a funcionar la tierra diferente. Por esa razón, Dios, teniendo en su sabiduría, permite que el hombre coma carne, porque la carne pues también tiene proteínas y te da fuerzas. A ver, yo no voy a entrar aquí en temas de que si tienen o no, algunas personas dicen, no se puede comer carne, porque Dios al principio hizo al hombre así, pero como en Noé empezó un nuevo proceso y dijo, sí puedes comer. Entonces yo me voy a Noé, otros se van a dar y yo me voy a Noé, sí puedo. No significa yo que tengo que comer bien, ¿vale? Porque tenemos que comer bien. Pero yo quiero dejarles claro es que
las posturas teológicas. Hay personas que toman que no se puede comer carne porque Dios dijo esto. Sí, lo dijo Adán. Y en Noé, pues dijo otra cosa. Cambiaron las condiciones climatológicas, cambiaron, pues también cambiaron muchas cosas. ¿Queda claro? Ustedes siguen leyendo en casa y van a ver que ahí, pues entonces Dios les empieza a dar una ordenanza de que si matan a alguna persona, pues también. O sea, les dice más cosas. Yo quiero que ustedes estudien, ahí no están, no los traje, pero si ustedes investigan, ven que les dice más ordenanzas con respecto al tema de la muerte. Eso lo dice Dios, se lo dice a Noé, ¿vale? Y empieza a haber un gobierno, que es el gobierno humano, donde tenían que castigar. Era como la ley de muerte, la pena de muerte, porque si mataban a alguien, ¿qué tenía que recibir a esa persona? Muerte, también, eso lo dice ahí en Noé. Y si ustedes lo leen, lo van a entender mejor, ¿vale? ¿Ya claro? Estamos con otro nuevo pacto, el pacto con Abraham. Vamos a analizar acá. Entonces, venimos, la escalerita, como una escalera, así. Vamos así, llegando así. Primer escalón, un pacto que se hizo en el Edén. Segundo escalón, pacto que se hizo con Adán. Tercer escalón, pacto que se hizo con Noé. Cuarto escalón, pasamos a un pacto que se hace con Vale. Resulta que aquí este pacto, las condiciones han cambiado. Dios le ha dado este pacto, han pasado tiempo, Noé ya ha muerto, seguramente pues ese hombre de justicia pues ya se ha ido acabando, sus hijos empezaron ya, desde el mismo hijo, uno entró con una maldición, en el mismo Noé, cuando ustedes leen, ven que hay uno que Dios, él mismo Noé lo maldice, y a partir de ahí empieza un proceso en la humanidad, en la cual, si ustedes estudian y investigan la procedencia de Can, la procedencia de Sem y Jafet, esas procedencias, ¿dónde están ubicadas en territorios actualmente hoy en día? Nosotros empezamos a mirar y dice, hombre, pues estas tierras fueron las que le dieron a Can y entró en una maldición. ¿Por qué de pronto hay muchas tierras en el planeta Tierra que parece que estuvieran viviendo en una maldición de verdad, donde no parece que no levantaran cabeza, y otras que han progresado más? ¿Sí te das cuenta de lo que a dónde les quiero llevar? Aparte de eso, que hay muchas otras también de esas tierras donde han abrazado el evangelio, abrazado el cristianismo, y esa diferencia de esas tierras que han abrazado el cristianismo, también se les ha visto más prosperidad a los que no han querido abrazar el cristianismo. Si tú las comparas con respecto a estas tierras que han querido abrazar el cristianismo, vemos que Dios está haciendo un trabajo y ha habido un trato con ellos, ¿vale? Solamente quiero que sepan. Por lo tanto, aquí empezamos. Entonces Dios, de toda la humanidad, no quiere. El hombre definitivamente no quiere, él mismo lo dice, el hombre en intento del corazón es hacer lo malo. Pues entonces Dios de toda la humanidad agarra y separa a un hombre para empezar a hacer un trato con él y un pacto con un solo hombre de toda la humanidad. ¿Queda claro? Entramos a hablar en ese pacto. Pacto con Abraham. Escriban, por favor. El cuarto pacto que encontramos en la Biblia lo estableció Dios con Abraham. El cuarto pacto que encontramos en la Biblia lo estableció Dios con Abraham. Punto seguido. Por medio de este pacto Dios hace grandes promesas. Por medio de este pacto Dios hace grandes promesas, no solo a la descendencia del patriarca, o sea, Abraham, no solo a la descendencia del patriarca, sino también a todas las familias de la tierra. ¿Vale? Entonces lo que estaba diciendo, ahí les dejo para que terminen de apuntar. Dios solamente ya agarra a una sola persona, pero por medio de esa persona, Dios bendice a toda su descendencia, pero no solamente iba a bendecir a toda su descendencia, sino a todas las naciones de la tierra. Iban a ser bendecidas en Abraham. Y eso ha sido gracias a... ¿No sabe? Si lo hablamos que hace poco. No me voy a ir de aquí hasta que me digan la palabra. A ver, espero que estén conectados. Yo sé que hay alguno, por lo menos. Voy a volver a hacer preguntar. Las familias de las tierras han sido bendecidas gracias a...
No, sí, ya sabemos que Abraham, pero para ser bendecida las familias, las naciones de la tierra, y esta la hora siguen siendo bendecidas las familias de la tierra, siguen siendo bendecidas gracias ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Ya no me iba a ir hasta aquí hasta que no me lo dijera. A Cristo. Las familias de la tierra hoy están siendo bendecidas, se está cumpliendo esta promesa gracias se cumple en Cristo. No se ha terminado de cumplir, porque esto tiene que continuar. Cristo ha muerto y sigue bendiciendo la familia de la tierra. Ahora, ¿alguien ha recibido bendición aquí? Yo sé que ninguno. Bueno, pues nosotros hemos sido bendecidos y Dios nos ha dado la vida eterna. ¿No les parece eso una bendición? Nos ha dado muchas cosas y sigue dándole la vida eterna también a muchos, porque Él es descendiente de Abraham. ¿Está ya claro? ¿Han entendido? En la finalización, cuando pase la gran tribulación, toda esa humanidad que queda también va a ser bendecida. Esas familias, esas naciones de la tierra van a ser bendecidas gracias también a Cristo. ¿Queda claro? Porque ahí esa humanidad también va a ser bendecida. Por lo tanto, eso no ha terminado. ¿Vale? ¿Queda? Es que parece que les hablo y a veces están como... lean, por favor. Si usted, esto está en la palabra y necesita que lea, yo les doy la cita y ustedes se quedan, no lo leen. Es que yo me doy cuenta. Cuando yo pregunto y me responde, yo digo, este ha leído, este sabe que va, ¿vale? Condiciones del pacto con Abraham. Condiciones con el pacto con Abraham. Vamos a mirar las condiciones, ¿vale? Primer punto. Abraham tenía que salir de su tierra y de su parentela. ¿Eso lo hizo? Sí, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Pues lo hizo porque le creyó a Dios, por fe. Una de las cosas que nosotros estamos también bendecidos es por la fe que Abraham hizo. Nosotros somos bendecidos también porque también nosotros es por fe. Es que la gente se salva es por fe. ¿Vale? Segundo punto. Abraham tenía que ir al lugar que Dios le iba a indicar. ¿Dónde era? No lo sabía. Él ahí no lo sabía. Dice, Abraham tenía que ir. ¿A dónde era? No sé. Sal de tu tierra. ¿Para dónde? Tú sal. ¿Sí me entiendes? ¿A dónde? Pero lo llevó a un sitio. Él no lo sabía, no se lo dijo. Dios no le dijo, ve a tal sitio. No, lo llevó a dónde? A la tierra de Canaán. Allí en la tierra de Canaán se los lleva primeramente. Allí tenían que permanecer. La descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Sí, pero a ver. Ahora mismo, ¿qué sería? Ahora, hoy, actualmente, hoy, 2022. No. Ojo con esto. Mira lo que les estoy diciendo. El pueblo de Israel. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham? De aquí, de lo que estamos estudiando. No que está hablando de tierras. Aquí está hablando de que tenían que ir a una tierra. Egipto. No, que no es Egipto, Canaán. Espérate. Escúchame, por favor. Espérate, voy a parar aquí. Tranquilo. Pudemón, que está inspirado. No es Egipto, es Canaán, es el pueblo de Israel. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham? ¿Cuáles son los descendientes de Abraham hoy en día, hoy 2022? Israel, los judíos, son los descendientes de Abraham. Ellos son los descendientes de Abraham. ¿Tienen tierra? ¿Tienen tierra? ¿Alguno ha ido aquí a Israel? ¿Tienen tierra o no tienen tierra? ¿Nosotros tenemos tierra? Nosotros no tenemos tierra. ¿Nuestra ciudadanía dónde es? Celestial. Nosotros, a la iglesia, Dios no nos ha prometido tierras. La tierra se le prometió a Israel. Por eso es que a veces uno, escuchen por favor esto que les voy a decir que es importante, porque aquí se están levantando estudiosos de Dios. Y se van a levantar maestros de la palabra. Pastores se van a levantar aquí. Evangelistas se van a levantar. ¿No han visto que hay muchas personas que a veces decían, la palabra dice que donde tú pises esa tierra es tuya, en la tierra y pisa, y que allí Dios te va a dar ese terreno y ese territorio, porque así lo dice la Escritura? ¿Eres tú judío para ser verdad, aplicarse esa palabra en ti? No. ¿Eres iglesia o eres judío? Eres iglesia. Iglesia no tenemos tierra. Nosotros somos peregrinos, como Abraham. Estamos aquí como
con ciudadanos, somos de embajadores de Cristo porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Por lo tanto, la iglesia no tiene tierra. Entonces, cuando si alguna persona escucha de que es que allí, que la tierra, que Dios vamos a tener tierra, nosotros no. Los judíos sí, hay un territorio que Dios les ha dado a ellos, a nosotros no. ¿Queda claro? Yo lo voy a ir comprobando con la escritura mejor. Cuarto, los israelitas serían reconocidos como una nación grande y poderosa. Durante muchos años, el pueblo de Israel ha sido reconocido. Desde el mismo tiempo que salieron de Egipto, cuando ellos empezaron a conquistar para llegar a la tierra prometida, habían tierras que les tenían pavor y miedo, porque ellos cuando empezaron a batallar por su bendición. ¿En dónde está ese libro de Batallando la Bendición? Eso está Josué, que es cuando ellos empiezan a ver muchas batallas. ¿Para qué? Para ganarse la bendición. Dios les había dicho que tenía que una tierrita para ellos, pues ellos se fueron a buscar su tierra y eso tuvieron que hacer batallas. Muchas ciudades que estaban alrededor la primera ciudad que tomaron, dice la palabra que tenían miedo, y fue donde habían unos muros grandes, pero para Dios no hay nada imposible. Pues derribó esos muros. ¿Quién? ¿Dios, los israelitas o Dios? Dios. ¿Ve? Y a partir de ahí empezó a ellos a batallar su bendición hasta que llegaron a su tierra. Por lo tanto, ¿sí?, las naciones de la tierra iban a reconocer a ese pueblo que venía, un pueblo que venía con un gigante. ¿Quién era? Dios delante de ellos batallando con ellos. Iban ahí adelante, ¿vale? Por lo tanto, la nación de la iban a ser reconocidas. Hoy en día, ese pueblito sigue siendo vigente, es pequeñito. Ustedes han visto en el mapamundi. Para la próxima clase, por favor, necesito que empiecen a mirar la ubicación exacta de Israel. ¿Cómo están? ¿Dónde está? Aquí tenemos la parte de Asia, Europa, África, y la ubicación de parte. Esto quiero que lo busquen para la próxima clase, ¿vale? Todas las naciones de la tierra serían bendecidas en ellos. Y eso ya lo vimos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, ese pueblito pequeñito que está ahí ubicado, está siendo también una potencia. Para muchos es una potencia y se ve, ellos han estado. Si ustedes estudian en la misma historia, hay una guerra que habla de la guerra de los 6 días. Investiguen, yo solo les dejo esto para que ustedes miren cómo es que ese pueblo, cómo se ha ido levantando, ese pueblo que Dios ha puesto, ¿vale? Sexto, recibirán la circuncisión como señal del pacto. ¿Ustedes qué iban a recibir? Que los hombres tenían que hacerse la circuncisión. ¿Saben? ¿Alguien no sabe qué es la circuncisión? Levante la mano el que no sabe. ¿Todos saben? Pues bueno, ya lo saben. La circuncisión es muy sencilla. Ellos tenían que hacer esa señal para mostrar que venían ¿de dónde? De Abraham. Venía de ese linaje. Dios les dijo, venían de ese linaje. A partir de Abraham empezaron a hacer esa circuncisión, ¿vale? Este pacto lo podemos encontrar en Génesis. Escriban estas citas. 12 del 1 al 3. Específicamente le di la cita donde habla sobre esto, ¿vale? Pero léenlo desde ahí en adelante hasta que ya muera Abraham y todo eso, ¿vale? Para que entienda, pero estos pactos son dados a Abraham y lo podemos encontrar en estas citas. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 13 del 14 al 17, Génesis 15 del 1 al 18, Génesis 17 del 1 al 18. Hay que repetir otra vez Génesis 15 del 18. Específicamente ese texto, que lo quiero profundizar más adelante en otra clase. ¿Vale? Ahí lo van a estudiar ustedes, lo van a indagar, lo van a investigar, van a tener estos puntos allí. ¿Vale? Tómenle una foto, por favor, que paso. Vamos a estudiar uno de esos. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a leerlo todos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás de bendición, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vuelvo y les digo, aquí en los otros pactos, como en el Génesis 15, 1, 18, ¿sí? O en el 18 exactamente, Dios lo envía a un sitio y le dice, miras con tus ojos la tierra, mira hacia allí, mira hacia este lado, mira hacia acá,
Eso te lo haré, eso entra dentro del pacto. No lo hablo aquí, pero ustedes lo van a investigar, ¿vale? Dentro del pacto. Cuando ustedes lo vean, ve que Dios les está dando más cosas. ¿Ustedes lo van a estudiar o no? Van a mirar esas citas, ¿vale? Porque necesito que entiendan de qué les estoy hablando, que Dios que les ha dado. Ese Génesis 15, 18 lo iremos estudiando en la clase en el punto número 6, ¿vale? Por lo tanto, aquí Dios les empieza a mostrar, empieza con él, ya de toda la humanidad, un hombre lo coge y le empieza a dar una serie de ordenanzas. Que lo iba a bendecir. Hemos estudiado los puntos. Que lo iba a hacer bendita no solamente él, sino iba a ser bendito sus generaciones, o sea, el pueblo de Israel. Y aparte de eso también, que iba a bendecir a toda la familia de la tierra, que ya lo vimos, ¿vale? Vamos a empezar a otro punto. Pacto mosaico. Entonces vamos a analizar, a ver, a mí me gusta estar repitiendo. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? ¿Cuántos pactos hemos visto? Con este sería el quinto. Vamos a ver, ¿cuál es? Primer pacto. Pacto edénico. A ver, vamos a conectarnos desde el principio. Primer pacto, pacto pacto adámico, pacto con Noé. Cuarto pacto que acabamos de ver, pacto con. Y ahora quinto pacto. Muy bien, pues vamos a empezar a estudiar sobre este, ¿vale? Escriba, por favor. El pacto mosaico, el quinto pacto que encontramos en la Biblia, lo estableció Dios con el pueblo de Israel. El quinto pacto que encontramos en la Biblia lo estableció Dios con el pueblo de Israel. Punto seguido. En esta ocasión Dios utilizó a Moisés como intermediario. En esta ocasión Dios utilizó a Moisés como intermediario. Punto aparte. Este pacto consistía en una serie de leyes que el pueblo judío tenía que obedecer. Este pacto consistía en una serie de leyes que el pueblo judío tenía que obedecer para poder alcanzar su bendición. Este pacto consistía en una serie de leyes que el pueblo judío tenía que obedecer para poder alcanzar su bendición. Cuando escribo pueblo judío, ¿saben a qué me estoy refiriendo, no? Estoy hablando de la tierra de Israel, ellos son el pueblo judío, pero en principio eran los hebreos, ¿se acuerdan? Hemos pasado hebreos, Israel, judíos, ¿vale? ¿Queda claro? A ver, vamos a analizar un poquito lo que acaban de escribir. Está teniendo un trato y entonces de toda la humanidad agarró a un hombre. ¿Cómo se llama? Abraham, vale, hasta ahí. Y empieza a tener a hacer pactos y a decirle qué es lo que tiene que hacer. Que iba a ser benditos todas las naciones de la tierra y que iba a ser bendecido ellos, todo esto, y que lo iba a multiplicar y lo pone a mirar hacia el cielo. ¿Ves las estrellas? Sí, pues así van a ser tu generación. Mira la arena del mar, ¿sí? Pues así va a ser tu generación. Hay una generación terrenal y una generación celestial. Generación terrenal, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Generación celestial, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Por qué lo pone a mirar hacia las estrellas? Hay una generación celestial. Mira hacia la tierra, una generación terrenal. Nosotros, porque nosotros también somos, y Él también es nuestro Padre por la fe, por él haber creído. Hoy nosotros también nos salvamos por creer. ¿Están entendiendo? Generación celestial, generación terrenal. Lo pone a mirar hacia el cielo, generación celestial, generación terrenal. ¿Queda claro? ¿Vale? Entonces, ¿qué más les decía? Les decía de que Dios había utilizado un intermediario, entonces Dios empieza a llevar a su pueblo para que vaya a dirigirse por su pueblo, pero elige a un hombre para empezar a sacarlos. ¿De dónde los tenía que sacar? De un sitio. Ellos han pasado 400 años, más o menos, ¿sí? Cuando aparece Moisés en escena, de Abraham a Moisés, aproximadamente hay una diferencia casi de 500 años. Por lo tanto, han pasado una serie de cosas donde en Abraham ellos tenían que estar en una tierra. ¿Ellos cumplieron ese pacto que tenían que estar en su tierra? ¿No se acuerdan que se fueron para Egipto? Ahí está, Egipto, diga, sí, ahí sí se fueron para Egipto. Bueno, escúchame de esto que les voy a decir. Ellos se fueron para Egipto. Dios no los había mandado para que se fueran para Egipto.
a raíz de no creerle a Dios, porque vino una hambruna muy grande en la tierra, ellos salieron para Egipto. Eso lo hizo Abraham. Después lo vinieron haciendo su descendencia. Jacob resultó allí también, y yendo toda su generación a Egipto. Al principio todo eso era maravilloso, porque José era el segundo en Egipto. Y era todo maravilloso, pero resulta que allí ellos se anclaron. ¿Y por qué no se regresaron? No, si la tierra, ¿dónde estaba la bendición? Era allí. ¿Dios los había mandado para allá? No, después de que estuvieron allí, pero ya entraron fue en esclavitud. Ya cuando tuvieron la oportunidad de salir, seguramente las cosas cambiaron en su entorno, porque era un tiempo de escasez, un tiempo de abundancia, después vino un tiempo de escasez. ¿Sí saben de qué estoy hablando con José? Que eran 7 años de abundancia, después venían 7 años de escasez. De pronto las cosas cambiaron. ¿Y por qué no se regresaron? No, porque claro, allí las cosas eran diferentes. Ellos vivían en un sitio y allí las cosas empezaron a cambiar y empezaron y se acomodaron en Egipto. Tanto que salió otro faraón que ya no se acordó de las cosas que había hecho ellos, y empezaron a oprimirlos, y empezaron a oprimirlos tantos que ellos tenían que hacer adobes, ladrillos para construir, y a punta de sangre. Eso no era tan fácil aquí como que le dieron trabajo. Ay, ahora que soy ladrillero, hago ladrillos. No, era con látigo y todo eso, era a punta de sangre construyendo. Entonces había una opresión tan grande allí que Dios, como dice la palabra, se acordó Dios. Y es que Dios es como desmemoriado, que dice la palabra que se acordó Dios. No, es una interpretación que da el autor para decir que se acordó Dios. Dios que no se olvide de ahí, porque Dios dice, se acordó de ellos, como quien dice, ay, ¿verdad que yo tengo un pueblo por allí? No, Él sabe, Dios sabe todo. Era un proceso que ellos estaban viviendo. Ese pueblo estaba en una esclavitud, pues Dios toma a un hombre que se llama, ¿cómo? Moisés, para hacer uno libertador. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. A este hombre, a Moisés, el que fue a libertar a ese pueblo que estaba en esclavitud. ¿Qué? Vamos a empezar. El pacto mosaico deriva su nombre de Moisés, quien fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El pacto mosaico deriva su nombre de Moisés, quien fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Este pacto era totalmente condicional. Este pacto era totalmente condicional porque estaba sujeto a la obediencia de cada una de sus normas. Este pacto era totalmente condicional porque estaba sujeto a la obediencia de cada una de sus normas. Punto seguido. Debido a su exigencia, era un pacto imposible de cumplir. Debido a su exigencia, era un pacto imposible de cumplir, pues la naturaleza caída del hombre se lo impedía. Entonces, como les estaba diciendo, Dios llama a Moisés. ¿Moisés dónde vivía anteriormente? En Egipto. Él estaba viviendo allí, pero él salió de allí de una comodidad, estaba acomodado. Él tenía una buena comodidad. Allí él tenía un buen estatus. Tenía una buena comodidad porque había sido criado, era por la hija del faraón. ¿Vale? Entonces, Dios, después de que él mata a un hombre, ¿vale? Lo mata y se lo lleva al desierto y duró pastoreando. Él era un pastor, él se fue para Madián. De allí estaba Jetro, su suegro, y estaba allí y empezó durante muchos años. Creo que, si no estoy mal, son 40 años que estuvo allí pastoreando. Mira cómo Dios lo prepara. Dios empezó a pastorear, 40 años pastoreando ovejas para después empezar a pastorear un pueblo. Dios empieza a preparar a sus hijos, los empieza a trabajar. Y alguno dice, 40 años. ¿Cómo? Dios mío, ¿cuánto tiempo de preparación? Y ustedes apenas llevan un trimestre ya. Hay que estudiar la palabra, hay que prepararnos, porque Dios nos va a dar muchas ovejitas, ¿o no? ¿Cuántos lo creen? Nos van a dar muchas almitas y tenemos que hacer un buen trabajo. Dios empezó a tener un trato con Moisés de tal manera que duró 40 años, y después, cuando ya está preparado, que Dios considera que está preparado, entonces le delega su ministerio a ir a libertarlos y se lo envía para allí. A traer a eso, y ustedes lo saben y ustedes lo van a estudiar, ¿o no lo van a estudiar?
Eso está ahí en la palabra, en eso 20 empieza a mirar, o antes desde eso empieza a mirar cómo el proceso, cómo lo llevó, cómo lo sacó, las 10 plagas, ¿sí o no? Todo el proceso van ellos y empiezan a cruzar el mar y todo andando Dios les da de comer por medio del maná, les da agua y empiezan a llegar y duraron por un tiempo ellos en el desierto. ¿Por qué razón? ¿Por qué los dejó en el desierto? Porque resulta que esa generación traía muchas cosas del mundo. ¿Qué es eso? El mundo era Egipto. La simbología que se hace de Egipto es el mundo. Entonces traía muchas cosas del mundo y Dios quería llevarlos a una tierra prometida. Dios, como nosotros, nos quiere llevar para el cielo, pero hay que quitarle esas cosas del mundo. ¿Ustedes creen que se pueden llevar todo eso que ustedes tienen aquí del mundo o yo tengo del mundo para el cielo? ¿En el cielo va a entrar todas esas cosas? No, eso no va a entrar. Dios se toma la tarea de quitarlas y eso lo va a quitar porque Él, cuando estemos allí no vamos a llevarnos todas estas cosas. Por lo tanto, hay cosas que ellos traían. Eran soberbios, rebeldes, murmuradores, idólatras y todo un montón de cosas, pero la idolatría seguía ahí como siendo una cosa que era difícil de sacar, es tan difícil. Algunas cosas Dios las sacó. Dios tuvo que pasar al pueblo por el desierto para buscar la manera de llevar a la tierra prometida y dejar cosas allí. Por una rebeldía. ¿Cuál fue la rebeldía? Dios más que todo fue por la murmuración. Porque Dios les dijo, vayan y cojan la tierra, ya pueden ir a poseerla. Y ellos dijeron, ¿cómo que poseerla? No, vamos a mandar primero unos espías a mirar primero. ¿Le creyeron a Dios? No, mandaron fue a unos espías. ¿Dios les dijo que mandaran espías? No, Dios no les dijo que mandaran espías, pero ellos cuando llegaron allá, lo primero que vieron con su vista fueron unos gigantes y un montón de cosas. Eso sí, trajeron unos buenos racimos de uva y un bueno de cosas, no dice uva, mentira. Se nos trajeron buenos frutos para comprobar que verdaderamente esa tierra fluye leche y miel. Esa tierra verdaderamente era una tierra que, wow, increíble. Pero resulta que ellos, por vista, no le creyeron a Dios, pero también vieron allí unas oposiciones muy grandes. Y hoy en día pasa eso. Nosotros muchas veces vemos oposiciones que se nos están levantando. Vemos más la oposición que nuestro Dios grande y gigantesco, que es más grande que esa oposición que tenemos al frente. Por lo tanto, ellos se fijaron en la oposición y empezaron a dar, que esperaban de dar el resultado para que el pueblo avanzara a reclamar su tierra. Resulta que no lo hicieron. Empezaba a decir, nosotros parecemos cucarachas ahí al lado de esa gente. Eso es lo que dijeron, parecemos como una especie de langostas al lado de estos gigantes. Allá están viviendo los hijos de Anak, unos gigantes. Y esos gigantes nos van a aplastar. Ellos se vieron así, pero no le creyeron a Dios, que Dios les había dicho, vayan a su tierra. Ese fue un proceso que por no creer, el proceso duró más el proceso que duró 40 años caminando en el desierto por no haberle creído a Dios. ¿Sí están entendiendo? Por lo tanto, vamos a analizar esto para mirar las características que tenía este pueblo. Pues le digo, yo les voy a dar citas bíblicas, ustedes lo van a leer. Aquí vienen una serie de ordenanzas y una serie de obediencias, cosas que ellos tenían que cumplir, leyes y ordenanzas, ¿vale? Y obediencias que ellos tenían que cumplir. El pueblo judío, tenía que obedecer los mandamientos, primer punto. Éxodo 21:26, porque a veces algunas personas le dicen, es que Dios le dio la ley, solamente consideran de que es que solamente eran los 10 mandamientos. No eran los 10 mandamientos, esto es la Torá judía, donde viene una serie de leyes y ordenanzas, y Dios les decía qué era lo que tenían que hacer. Muchas de las veces, aquí voy a traer algunos ejemplos, ahorita lo vamos a analizar. Éxodo 21:26. El pueblo judío tenía que aplicar los juicios, leyes. Entonces ahí vienen leyes, ¿vale? Éxodo 21:1 al 24:11. El pueblo judío tenía que obedecer las ordenanzas. Éxodo 24:12 al 31:18. ¿Vale? Prácticamente todo el libro de eso, pero es que no solamente la ley está en los libros de eso. Eso también está, aparte de eso, está también en el Levítico, el Número y el Deuteronomio habla sobre todo eso. Son los 5 libros de la Biblia, sacando un poquito fuera Génesis, de esos primeros 5 libros de la Biblia, lo que es la continuación, pues es
lo que Dios le está dando ordenanzas. Vamos a analizar un poquito sobre esto, ¿vale? Leyes, los 10 mandamientos, ¿vale? Que ustedes conocen. También les mandó como leyes sobre los esclavos, cómo tenían que comportarse ante los esclavos. Leyes sobre la responsabilidad de los amos y dueños. Leyes sobre actos de violencia. Yo todo esto lo he traído de la misma escritura. La Biblia está ahí. ¿Qué lo que hice fue coger los títulos que están ahí en la misma Biblia, ¿vale? Entonces vemos que le dio leyes. Leyes de las 3 fiestas judías anuales que ellos tenían que hacer. Leyes sobre la restitución, ¿vale? Entonces empieza a dar una serie de ¿qué? Leyes. Digan leyes. Vale, leyes. Entonces no solamente son los 10 mandamientos, sino les da unas leyes. Y ahí entre esas tenían que decir si una persona mataba a otro o se encontraban un cadáver por el camino, tenían que tomar una distancia, medir cómo era para saber quién era el que posiblemente de dónde se había dirigido el muerto, investigar sobre ese caso. ¿Se acuerdan? También había muchas leyes que tenían que hablar sobre, digamos, en el caso de los esclavos, pues ellos no tenían que tomar porque Dios les dio una palabra de que las personas no podían estar esclavos. Si eran de la misma tierra, ellos tenían un día donde iban a ser libres. Iban a ser libres y ellos tenían que volver a ser libres. Todas esas leyes Dios las dio, ¿vale? Sobre los actos de violencia, que le decía la ley del talión, que sacar un ojo, entonces tú puedes ir a sacar el otro. ¿Sí o no? La ley del talión, se corta una mano, cortado, es decir, mataba muerte por muerte, ¿sí? Todas esas leyes Dios las estaba dando de ordenanzas, ¿vale? También entre esas leyes y ordenanzas habían muchas cosas como respecto a la parte sanitaria. Ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, los váteres. Qué comodidad, ¿no? Nosotros vamos, entramos a un váter, a un baño, entramos, hacemos nuestras necesidades y tenemos papel higiénico. Pues en ese tiempo no. ¿Sí lo sabían o no? Ellos tenían que andar con una palita pequeña y se iban para el monte y por allá tenían que hacer un hueco para hacer sus necesidades y después tapar. Y si eso no lo hacían, eso era un problema, porque estaban incumpliendo la ley. Todo eso son cosas que Dios les estaba diciendo cómo se tenían que comportar. Por lo tanto, cuando iba la gente caminando, ya lo llevaba, iba con la palita en la mano, ya sé para dónde va. Sí, porque era normal, era lo lógico, era ir, me voy para el váter. Y coge, en vez de papel, cogiera una pala para ir a abrir un hueco. ¿Sí? Pero eso ocurría así, por lo tanto, eso son leyes y eso son ordenanzas. Mire, ¿qué más habían? Leyes humanitarias, cómo tenían que comportarse, ¿vale? Leyes humanitarias. Por lo tanto, ordenanzas, ¿cuáles son? Yo voy rápido, ¿por qué? Porque esto lo traje como un poquito para que ustedes analicen, que no solamente eran los 10 mandamientos. Tenían que hablar de las obediencias, cómo se tenían que comportar las ofrendas en el tabernáculo. Tabernáculo, Dios les dijo cómo tenían que ser el tabernáculo, las dimensiones, cómo tenían que ser la altura, la distancia, longitud, ¿sí? Todo eso se lo había dado a Moisés. Cómo tenía que ser el arca del testimonio, cómo tenía que ser la mesa para el pan de proposición, qué es lo que se tenía que hacer en esa mesa, ¿vale? El candelero de oro, Dios le dijo cómo tenía que ser. Dios es un artista, porque cada cosita que él decía, como lo quería, no como el hombre quería. Pues él quería que fuera así, 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 de así, haga esto, quite, ponga tanto a medida. Dios quiso, porque Dios quiere que se le adore como él quiere, no como nosotros, ¿vale? El tabernáculo, cómo tenía que ser, y el comportamiento hacia allí, el altar de bronce, ¿sí? Allí donde hacían la baba para hacer los sacrificios, el atrio del tabernáculo. Acuérdense, el tabernáculo está compuesto de ¿qué? Tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El aceite para las lámparas, que tenían que estar siempre haciendo el aceite para que mantenían siempre encendidas. Bueno, todo esto y más, solo traje algunas cosas. Entonces ve que hay leyes y ordenanzas. Pues esto era demasiado para cumplir. Dios había puesto su listón, y el listón de Dios es muy alto. Era imposible, nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible que nosotros podamos llegar a ese listón. ¿Por qué Dios les puso toda esta serie de ordenanzas como tenía que hacer? Porque Dios quiso, porque el pueblo se lo pidió.
Ustedes recuerdan que la semana pasada empezamos a estudiar de que el pueblo le dijo, Moisés, que Dios no nos hable. ¿Se acuerdan? Que les expliqué que había muchas citas bíblicas donde habla que Dios hablaba y que había truenos, relámpagos, truenos y centellas. Mejor dicho, eso era una cosa increíble. Ellos estaban ahí todos asustados, atemorizados. Entonces le dice, Moisés, que Dios no nos hable. Díganos qué es lo que nosotros quiere que hagamos y nosotros lo haremos, pero que Dios no nos hable. Entonces, todo esto lo envió Dios. ¿Hicieron buen cambio? Claro. No, porque ellos es imposible, no pudieron cumplir. Ellos no pudieron cumplir, esto es imposible, nosotros hubiéramos podido cumplir. No, en esta naturaleza pecaminosa es imposible que nosotros podamos cumplir esto. Es imposible, no podemos cumplir por nuestra naturaleza. ¿Queda claro? Pero también dice que es una réplica de lo que hay en el cielo. El tabernáculo sí, pero la que es las ordenanzas y las leyes es imposible que nosotros la podamos cumplir. Porque es que nosotros no vamos a poder incumplir eso por nuestra naturaleza. Ahora en Cristo Jesús las cosas cambian. No, con eso no estoy diciendo, dice, el hermano está enseñando que es imposible que podemos nosotros codiciar. Es que dice que es imposible, pues yo codicio. No, yo estoy hablando de allí, por favor, no te miren. En este tiempo aquí las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo habitando en tu vida. Amén. Entonces ya no me puedes sacar con excusa de que puedes hacer lo que se le da la gana y puede pecar. No, porque ahora el Espíritu Santo sí te ayuda a que tú puedas vivir en santidad. Porque ahora las cosas son diferentes. Y eso, si ustedes leen Romanos 8.2, lo dice. Romanos 8.2 habla muy claro de que la ley del Espíritu de muerte, del pecado, nos ha librado de la ley. No, perdón, la ley no lo recuerdo si alguien lo tiene por ahí para que me lo lea. ¿Sí? Habla de dos leyes, habla de la condición del hombre que tiene la tendencia de ir a hacer lo malo del pecado, pero habla de otra ley que es la ley del Espíritu de vida de Jesucristo que mora en ti, que te está librando de esa anterior ley. O sea, como quien dice, el Espíritu Santo nos ayuda para no estar pecando, ¿vale? Tiene como título esto. El último punto que se me faltó. Las vestiduras de los sacerdotes también. Entonces, ¿cómo tenían que ir vestidos? De la manera como Dios quería que se presentaran delante de Él, cómo tenían que ser sus vestimentas hasta abajo, que no quería que ni que se le viera nada por debajo. ¿Vale? Todas esas cosas. Entonces, sí ve que habían leyes y ordenanzas. ¿Vale? Dejamos aquí, avanzamos y que escriban como título el pacto palestino. El pacto palestino, para dejarlo como... ¿Vale? Vamos a hacer una oración. Padre Santo, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra... No se me vaya nadie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, yo quiero darte gracias que oramos, Señor, para que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Pedimos para que tú, Señor, nos sigas hablando a través de estas enseñanzas. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú estás aquí, Señor. Todo esto que estás enseñando pedimos que tú nos lo sigas refrescando y revelando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y oramos, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica y podamos seguir entendiendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.